¿Se puede ser el jefe de innovación de una empresa y llevar 10 años allí? Pero que no llegaba con ningún impacto a la compañía, es decir, no había ninguna conexión entre lo que hacían en ese lab y el negocio. ¿Queda algo de esto? O sea, ¿qué se hace? Y es muy difícil que tú le hagas salirse de esa inercia para recorrer otros caminos, porque lo que le está dando dinero es eso. Lo que pasa que lo que no estamos pensando es que quizás algún día eso deje de darle dinero, ¿no? Si yo no hubiera tenido la visión de un CEO y encima un CEO como Steve Jobs, habría sido imposible crear en esa compañía. Pero creo que si hiciéramos eso, acabaría llevando a la gente siempre la misma camiseta. Javier Fernández Pollo, tío, te he perseguido bastante. Hemos estado a punto de hacer el podcast en La Habana. Sí. Afortunadamente has pasado por España y nos ha salido, a producción le ha salido mucho más barato hacer tu podcast de lo que pensábamos. Próxima vez podemos hacerlo en La Habana. Oye, estaría guay que hagamos algo fuera. Sería un buen debut para el podcast, que lo más lejos que hemos ido es a Barcelona. Sí. Sería un salto ir a La Habana. Bueno, pues y seguro que habría muchos espectadores, ¿eh? Pues ya te diré, pero bueno, hoy estoy viendo aquí el libro. ¿Qué es este manifiesto? ¿Qué es esto de innovación? ¿Quién es Javi? Oye, ponnos en contexto. ¿De dónde sales, tío? ¿Quién eres tú para hablar de innovación, no? Que sería Eso pienso yo, ¿no? No, a ver. Bueno, es una historia, es un viaje y un trayecto que he ido haciendo desde hace ya años. Yo creo que, si te soy sincero, un poco desde que uno es lo que es, porque yo soy curioso de forma innata, siempre he metido el hocico incluso donde no me llamaban y siempre me ha gustado ver e ir más allá. Entonces yo creo que lo de la innovación me viene de muy atrás, ¿no? El tema es luego ir encontrando el camino, ¿no? Que te lleva hacia donde tú eres o hacia lo que más te gusta. Y hasta entonces pues vas un poco rebotando para acá, para allá, pivotando, ¿no? Y yo vengo a nivel empresarial, vengo de una trayectoria, sobre todo de la parte de operaciones, en la que donde más me desarrollé fue en Decathlon. Estuve tanto en España como en Alemania pasando unos cuantos años allí. Que recuerdo bueno, tengo un muy buen recuerdo de aquellos años en Alemania, la verdad. Y luego, después de eso, pasé a Desigual y allí ya empecé a trabajar con la innovación. Allí me especialicé también ya más a nivel teórico, haciendo un máster en innovación, especializándome, conociendo mucha gente del sector, y surgió la oportunidad de hacer un departamento de innovación dentro de la compañía. Sí que es verdad que había un lab, como en esa época tenían muchas empresas, el típico lab, que bueno, se puede decir que era de innovación, pero no innovaba como lo conocemos hoy, ¿no? Es decir, era un lugar donde los más techis de la compañía, es decir, específicamente 3-4 personas de IT, hacían sus cábalas y estaban cacharreando ahí todo el día, pero que no llegaba con ningún impacto a la compañía, es decir, no había ninguna conexión entre lo que hacían en ese lab y el negocio, con lo cual no podemos hablar, bajo mi punto de vista, de innovación pura y dura, ¿no? Podemos hablar de que se experimentaba en tecnología y poco más. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues me surgió la oportunidad de explicar cuál era mi proyecto de innovación dentro de la compañía, cuál podía ser. Les gustó la visión que yo daba sobre ello y lo pusimos en marcha. Y me puse en marcha el primer día, una mesa, un papel en blanco, yo solo y adelante, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues fuimos trazando una forma de ver la innovación diferente, ¿no? Con impacto dentro del negocio, con impacto dentro de la marca y que estuviese conectada realmente con el resto de departamentos. O sea, llega un momento que tú aterrizas en Desigual, que me imagino que inicialmente en una posición distinta a la que luego fue evolucionando, y llega un momento en que alguien te da las llaves de la innovación de la compañía. De hecho, creo que Head of Innovation es una posición que se crea, no existía previamente, ¿no? Y a ti te dicen, oye, tú vas a liderar la innovación de Desigual, que no es poca cosa. La gente conocerá Desigual, es una empresa que lleva años operando y además el fundador Tomás muchas veces ha concedido entrevistas explicando su historia,
los altibajos por los que pasa la compañía, que decir que tú cogías unas siglas que pesan, ¿no? Y apareces ahí en el sector de la moda, que últimamente, no sé si a nivel cosmético o por lo menos sí en medios, ha aparecido mucho que ahora le gusta innovar. Sí. Y prueban con tejidos nuevos, nuevas tecnologías, hay mucho lab, ¿no? Y una de las cosas que te quería preguntar era, oye, estos labs es como cuando una gran corporación dice que monta un Venture Builder o que de repente saca una rama de Venture Capital. Y dices, pues esto luego, aterrizando, ¿queda algo de esto? O sea, ¿qué se hace? Sí. Es cierto lo que tú dices, ¿no? Que en los últimos años es como que la moda de repente ha girado a querer subirse al carro de la innovación, porque yo creo que sentía de alguna forma, o yo creo que la moda de forma tradicional, bueno, siempre ha tenido esa faceta innovadora, ¿no? Entonces era como que me daba la sensación como que no necesitaban sumarse a ese tren de la innovación, pero se han dado cuenta que sí, se han dado cuenta que efectivamente es necesario y además no solo de forma puntual, sino que es una cosa que se tiene que hacer de forma recurrente, ¿no? Y que tienes que estar del lado de la innovación constantemente. Y en ese sentido, yo puedo decir que en Desigual hemos sido pioneros, porque hemos sido de las empresas que se ha puesto del lado de la innovación muy abiertamente desde hace ya un tiempo. Y después se han ido sumando otras marcas, otras empresas y demás. Y es verdad que muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿pero qué hace? Porque efectivamente, como decía, la innovación va muy ligada a la moda porque va de la mano de la creación, tiene incluso una faceta muy artística, ¿no? Muy de la creación pura y dura. Y es verdad que el propio equipo de producto, de diseño y demás es un equipo que funciona creando, siendo muy creativos, innovando en la faceta más ligada al producto, ¿no? Pero había otras formas, ¿no? De innovación y había otra forma de ligarse también a la cultura de la innovación, etc. Entonces nosotros empezamos a meter mano ahí. ¿Cómo al principio? Pues en las partes más de soporte quizás, es decir, aportando tecnología que diese un soporte pues al e-commerce, que diese un soporte a otros departamentos, que generase mejoras incrementales, sobre todo, ¿no? dentro de la compañía, pues metiendo tecnología antropométrica, tecnología, pues no sé, temas de inteligencia artificial, cuando todavía no se hablaba tanto de inteligencia artificial, con temas de imagen, con chatbots, etcétera, etcétera. Y así hemos ido ligando y conectando muchos más productos tecnológicos dentro de la compañía. Y la verdad es que ha ido bastante bien, hasta el punto también que la parte de producto se ha ido integrando también con la parte de innovación, con el departamento de innovación, creando productos muy interesantes, asistiendo a la parte más creativa del departamento de producto, y haciendo cosas muy innovadoras, también ligados muchos a sostenibilidad, etcétera, etcétera. Entonces sí que hay un resultado y sí que hay digamos, un retorno de todo eso que se hace ya en innovación, ya en la moda. ¿Se puede ser el jefe de innovación de una empresa y llevar 10 años allí? O sea, ¿se puede ser jefe de innovación del mismo sitio? ¿O es una contradicción? Es buena pregunta, porque yo no voy a decir que no es posible, porque todo es posible, ¿no? Pero digo que es difícil. Es difícil porque la innovación trata mucho de cambiar, o sea, tiene una esencia propia. Si tú, como líder de la innovación en una organización, no estás muy del lado del cambio, del dinamismo y luchas un poco contra tu propio estatismo, tiendes o puedes caer en eso que llaman los reinos de taifas, ¿no? En apoltronarte en la comodidad de tu día a día, y eso te lleva a dejar de innovar, a dejar de estar alerta, a dejar de estar atento a las cosas nuevas que pasan, a tener esa curiosidad, ¿no? Entonces yo creo que la innovación también tiene que forzarse un poco y tiene que pulirse y entrenarse, y hay que trabajar una esencia, ¿no? Que es un poco de la que hablo también en el libro. Entonces yo creo que lo ideal
es generar cambios incluso en el liderazgo de la innovación de vez en cuando. Sí, sí. Yo llevo fatal cuando, además es que me da mucha pereza, me da rabia cuando de repente, ¿no?, una gran empresa, veo al tío de Chief Innovation Officer, ¿no?, y entro en su LinkedIn y veo que lleva 17 años en la compañía y que los últimos 2 es Chief Innovation Officer. Hostia, ¿esto cómo puede ser? Esto, hay gente que es válida, y no digo que no, pero sí que es verdad que yo creo que se comete un gran error muchas veces poniendo a liderar la innovación a un tipo de la compañía simplemente por haber hecho méritos dentro de la compañía. Incluso muchas veces peor, que pasa también, que ponen prácticamente al becario. Entonces creo que hay que valorar más lo que se hace en innovación, que la persona que está en innovación tiene que ser una persona muy preparada, porque además tiene que ser muy multidisciplinar en muchos aspectos, tiene que saber lidiar y viajar por la compañía entre muchos departamentos, entre diferentes stakeholders, tiene que estar muy preparado en muchos aspectos, ¿no? Y poner a cualquiera de la compañía en ese puesto a veces es complicado, incluso, como tú dices, hacerlo simplemente por méritos, ¿no?, de lo que ha hecho antes, y muchas veces tener ni idea en absoluto de lo que es la innovación. Claro, aquí es que muchas veces yo creo que si hiciéramos la pregunta de ¿cualquiera puede innovar? O cualquier persona puede ser innovadora, creo que mucha gente diría, sí, claro, cualquiera puede. Pero la realidad es que la mayoría no innova, y no lo es, ¿no? O sea, el creer que podemos, que por capacidad no estamos limitados a hacerlo, se confunde con la ejecución práctica, en el día a día, ¿no? O sea, cualquiera puede reinventarse a los 50, ¿no? Sí. Pero la realidad es que la mayoría no lo hace. Y aquí, como pensamos que cualquiera puede, damos por sentado que no, nuestra empresa está innovando. Si cualquiera puede innovar, cualquier empleado puede levantar la mano ya, pero ¿cuánta gente ha levantado la mano el último año? ¿No? Sí, sí. ¿Cómo ves esto tú? Yo creo que efectivamente cualquiera puede. De hecho, es una de las cosas que defiendo en el libro del Manifiesto de la Innovación, además con el título de Los mandamientos de un ser innovador. Y cuando digo lo del ser innovador me refiero a que hay formas de ser innovador, y que todos, aunque sea el tipo más cenizo del mundo, el tío más que se crea más poco creativo o que tenga más poca curiosidad muchas veces, hasta este tipo puede innovar. Lo que pasa es que hay que cambiar una mentalidad, hay que generar unos cambios en tu forma de ver las cosas, en tu forma de hacer las cosas incluso. O sea, yo hablo de aquí de una forma de forzar tu innovación en el día a día es, si tú vas en metro al trabajo o a donde sea todos los días de forma recurrente y rutinaria, cambia un poco esa manera de viajar. Un día vete por otro camino, otro día haz otra cosa, otro día ve otras cosas, y esto te van a generar pensamientos diferentes, te van a generar otras conexiones. Al final es un poco como funciona el cerebro. Estamos acostumbrados a conectarlo siempre en las mismas líneas, en las mismas direcciones, y lo que hace la innovación o la forma divergente de pensamiento es simplemente cambiar esas conexiones, generar otras. Entonces, en cuanto nosotros mismos también generemos nuevas conexiones en nuestra forma de gestionar nuestro día a día, estoy seguro que esa innovación o esa nueva forma de ver las cosas va a ir saliendo y va a ir surgiendo. Y en el trabajo es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que pasa, que es lo que tú dices, que no se hace, que hay una forma... y hay algo que muchas veces se nos olvida dentro de la innovación, que no es solo la creatividad y la nube de ideas, ese cajón de las ideas que todos tenemos, porque todos los tenemos. Yo quiero hacer, yo voy a hacer, se me ocurrió hacer esto, pero nunca lo hice, es el famoso cajón de las ideas. El tema es hacerlo, Claro. El tema es aterrizarlo, hacerlo funcionar y conseguir aterrizar esas ideas y que la creatividad baje y se aterrice y bueno, sea accionable. Pero son cualidades distintas, ¿no? Crear y ejecutar es casi lo antagónico, ¿no? Totalmente. Por eso yo creo que la innovación es muy amplia, tiene un espectro muy amplio, y la persona que está a cargo de la innovación tiene que tener una cabeza con mucha amplitud de miras y con la capacidad de hacer cosas tan diferentes como imaginar, hacer que otros imaginen y además aterrizarlo y hacer que otros lo aterricen. Entonces esto es lo complicado. Es que yo siempre que pienso en el ser innovador pienso en un emprendedor, tío. Y el emprendedor puede ser un frutero o puede ser un developer, ¿no? Entonces pienso,
es que si no el resto son, no sé, no charlatanes, porque, joder, todo el mundo tiene, o sea, es válido pensar ideas y no ejecutarlas, es válido, pero sí que es verdad que al final tú hablabas mucho de, cuando preguntas en las universidades, ¿no? El aportar valor, crear valor, no es un buen ejemplo de innovación, que las gafas estas de 3D para ver la tele, que duró 3 años y realmente pues, ha pasado por aquí, quedará en el recuerdo, pero realmente si no hay un impacto, pues podremos valorar el esfuerzo, pero no el resultado, ¿no? Un poco. Totalmente. Entonces, claro, cuando pienso en un emprendedor, digo, qué jodido es encontrar emprendedores. Y qué jodido es encontrar al emprendedor que quiera emprender dentro de una gran empresa, que hay muchas veces que le va a dar alergia el ámbito corporate. Tío, qué complicado es. O sea, muchas veces pensamos, las empresas no innovan, ¿no? Es que se alineen los astros, ¿no? Para encontrar a esa persona, que la cultura en la que va a trabajar le compense, que acepte venderse, entre comillas, a una gran empresa y emprender para esa empresa y tal. Todo esto es algo que a lo mejor desde fuera no se valora, pero que en la práctica es muy difícil, porque este tipo de talento huye luego, ¿no? Es raro que se quede ahí 6 años. Totalmente. La empresa por sí sola nunca va a innovar. Hay que forzarla a innovar. Por eso se crean hoy día departamentos de innovación, porque lo que hacen también es un poco salirse y satelizarse del core business. La empresa por sí sola lo que va a hacer siempre es lo que yo siempre explico a los equipos y alumnos y demás, es la fuerza gravitatoria del core business. Es decir, siempre va a intentar atraer los recursos de la compañía para sí mismo. Core business es esa vaca lechera, ese modelo de negocio primario con el que la empresa nació y ha crecido y sigue con esa inercia, y es muy difícil que tú le hagas salirse de esa inercia para recorrer otros caminos, porque lo que le está dando dinero es eso. Lo que pasa que lo que no estamos pensando es que quizás algún día eso deje de darle dinero, ¿no? Entonces por eso es muy importante lo que llaman la ambidextría organizativa, que es explotar con una mano, es decir, operar con una mano tu core business, y explorar con la otra mano y salir a experimentar otras cosas con tu modelo de innovación dentro de la compañía. Y esto extrapolado al propio individuo, pues es como tú dices, las personas que quieren innovar o esas personas con una faceta un poquito más emprendedora o innovadora, generalmente el ambiente corporate de alguna forma en algún momento les acaba chutando, o ellos mismos acaban saliendo, porque bueno, son caracteres muy diferentes, y es muy complicado, pero el emprendedor en sí mismo representa muy bien lo que es la innovación, porque a veces también, incluso por su propia necesidad de tener que hacer todo con las 2 manos que tiene, pues no le queda otra que, por un lado, estar imaginando y visionando lo que quiere hacer, y por el otro lado estar operando y haciendo funcional eso que tiene que imaginar, pero también por la propia necesidad que le sugiere el salir adelante con su empresa. ¿Y tú crees que las cualidades necesarias se pueden dar en un contexto de confort? Rollo, ¿es el hambre el mejor motor para innovar? ¿O crees que alguien sin estar sometido a una situación de estrés va a ser capaz de pensar una forma mejor o una solución mejor a su situación actual? Pues hay muchas maneras, yo creo. Yo he estudiado mucho esto, he investigado mucho el tema, y también lo explico en el libro, y creo que hay muchas maneras. Hay gente que le sugiere o le sale de la propia necesidad, de ese hambre que dices tú, pero hay gente que tiene unas facetas naturales más creativas, y le sale de una forma más natural. Hay gente que, por ejemplo, Salvador Dalí decían que cuando quería inspirarse, cuando quería ser más creativo, se echaba en el sofá, con una mano cogía una llave de hierro de estas grandes y dejaba la mano caer hacia un lado, y abajo tenía un plato de metal, y cuando se quedaba dormido en la siesta y cuando la llave caía en el plato y hacía ruido y le despertaba, justo decía que en ese momento era el momento más creativo y más inspirador que tenía. Hostias. Luego, si te vas un poco a hacer lo que llaman el método Zadig, que luego si quieres hablamos de eso, que es un poco ir hacia atrás en las causas, efectos de lo que ha llevado a que surja esa inspiración, porque
efectivamente tiene que haber una motivación o una razón hacia que Salvador Dalí justo en ese momento del sueño fuera más creativo. Y es que dicen que justo antes de entrar en la fase REM, lo que llaman las fases hipnagógicas del sueño, es cuando el cerebro se desconecta de alguna manera, se desconecta de sus conexiones habituales, las que vamos generando y aprendiendo desde que somos niños, por eso los niños son más creativos que los adultos. Entonces, cuando surge esa conexión es cuando existen caminos divergentes de pensamiento y cuando surgen otras conexiones cognitivas y somos capaces de pensar de otra manera. Por eso somos más creativos o pensamos que estamos más inspirados o nos vienen a susurrar al oído las musas o todas esas historias más dentro del mito que hemos oído siempre, ¿no? También pasa que, esto es muy típico, el que duerme con un bloc de notas en la mesita, ¿no? Que si mucha gente que dice, ostras, estaba durmiendo, se me ha ocurrido algo, pero al despertarme lo he olvidado y soy incapaz, ¿no? O lo apuntas en el momento o esto desaparece. Luego a lo mejor al día siguiente te parece una gilipollez, claro, pero por lo menos está apuntado y lo puedes valorar. Sí, pero va muy ligado a eso. Casi hipnótico, ¿no? Es un poco entras ahí. Estas. Oye, y el método Zadig, ya que lo has sacado, cuéntanos un poco qué es esto. El método Zadig, bueno, no sé si conoces lo que llaman la serendipia, que es como ese descubrimiento fortuito, casual y demás, ¿no? Eso viene de un cuento que se llamaban Los Tres Príncipes de Serendip. Serendip era la antigua Ceilán, que es la actual de Sri Lanka, ¿no? Y eran tres príncipes que, bueno, estaban en un reino y vivían dentro de un palacio sin ver más allá, y el padre les dijo, oye, venga, ya largaos de aquí, que ya es hora de que vayáis a ver el mundo y demás. Entonces los mandó fuera a descubrir el mundo y fueron descubriendo en sus aventuras cosas de manera fortuita, ¿no? Muy casual, ¿no? Iban aventurándose por aquí y por allá y surgían, pues, descubrimientos y demás. Entonces, tiempo después, Voltaire, en un libro suyo que es el Zadig de Voltaire, que ahora hay una marca de ropa que se llama así, pero eso viene de... Hostias, no sabía que Zadig Voltaire. Pues retomó esto de los príncipes de Serendip y la serendipia, lo incluyó en su libro y le dio otra forma, ¿no? Que venía a ser que cuando tú descubres algo, detrás de ese algo hay muchas cosas. Entonces, yendo hacia atrás en ese descubrimiento, vas averiguando el porqué de ese descubrimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando Alexander Fleming descubrió la penicilina, que es la serendipia por excelencia, ¿no? Por ejemplo, es uno de los ejemplos más famosos, ¿no? Se dejó una placa contaminada de bacterias durante X días, y no sé si fue de vacaciones o de fin de semana, y cuando volvió, descubrió, al volver a verlo en el microscopio, que había surgido un hongo alrededor de la bacteria que había acabado con la bacteria. Entonces, eso fue un descubrimiento casual, ¿no? Que si no hubiese sido Alexander Fleming hubiese pasado, pues, desapercibido como una cosa más, ¿no? Pero como él tenía ese conocimiento y fue hacia atrás en la historia del proceso de la historia, en los sucesos, ¿no? Pues fue descubriendo lo que había pasado, ¿no? Entonces eso en la ciencia hoy día se llama el método Zadig, que es volver hacia atrás en los acontecimientos del descubrimiento o de suceso fortuito que ha pasado. ¿Y esto es útil para innovar, por intentar entender patrones que pueden funcionar en otros campos? ¿O por qué estaría presente en el ámbito de la innovación? Esto es una manera más de ver de dónde sale la creatividad. Vale. Al menos. O sea, por eso te decía que me preguntabas si a veces surge del hambre o de la necesidad, y puede ser a veces, pero otras veces puede surgir de muchas cosas, ¿no? de estas desconexiones neurológicas, de sucesos fortuitos también, y también ligado muy, como decía, al conocimiento. Fleming fue capaz de leer, de hacer esta lectura, porque él tenía un conocimiento detrás, una técnica. O sea, la innovación tiene una técnica detrás, entonces no es cosa... No es baladí pensar que el conocimiento no ayuda, ¿no? El conocimiento está... Mira, hace poco estuvo por aquí Daniel Sánchez Crespo hablando de su libro, que es Pensar más, pensar mejor, y él decía, oye, la innovación se puede describir, o la innovación y la inteligencia se puede describir como un conjunto de técnicas que tiran diferentes cables, diferentes hilos, del que confluyen casi todo tipo de pensamientos, y estas técnicas tenemos la buena noticia de que son entrenables.
Él habla mucho de Kahneman, se basa mucho en pensar rápido, pensar despacio, y él establece como patrones de generar ideas nuevas, generar creatividad. Yo no sé si la innovación se puede rutinizar, como él propone, porque dice, oye, todos son técnicas, ¿no? Pues esto que tú decías del método Zadig, que es una técnica que quizá nos puede ayudar a pensar nuevas hipótesis que testar o que validar y tal. Y me recordaba mucho esto, o sea, él decía, la gente inteligente por lo general es gente que tiene 3, 4 técnicas o 10, pero que utiliza recurrentemente. Puede ser que haya una parte que sí que ayude mucho. Yo creo que hay una parte técnica, por eso digo que la innovación puede entrenarse y puede fomentarse. También creo que hay una parte, pues de alguna forma natural o innata. Yo creo que hay gente que es capaz de entrar en pensamientos divergentes de una manera mucho más fácil que otras. Pero luego también hay una parte que es la parte funcional, la parte operativa, que es la de aterrizar todo eso, que para mí es pura técnica, es puro operativismo, con lo cual... Mira, aquí hace un tiempo se habló de un libro que ha sacado Tony Fadell, que se titula Crea, y Tony Fadell fue la persona a la que Steve Jobs le puso el marrón de decir, oye, piensa un nuevo producto, los Macs no se venden, esto de año 2000 y pico. Y el tío dijo, bueno, pues vamos a intentar revolucionar el MP3. Y que en esa época era el Discman, él decía, joder, llevar un disco es muy incómodo. Empezó a prototipar el iPod y Steve Jobs le dijo, venga, pues tira. Y luego hizo lo mismo con el iPhone. Y, no sé si te suena Blackmagic, que era una empresa esta que intentó hacer, hay un documental que intentó hacer el iPhone 10 años antes del iPhone. Y la tecnología y el estado del arte no lo permitía y fue un fracaso. Y Blackmagic la quebró. Pues Tony Fadell era uno de los ingenieros que estaba en Blackmagic y salió de ahí, quebró la empresa, se fue a Apple. Y él dijo, bueno, pues vamos a intentar, ¿no? Y tiró por ahí. Y el tío decía en el libro, que te lo voy a pasar este libro, pues, yo creo que te va a gustar. El tío decía, si yo no hubiera tenido a Steve Jobs sobrevolando y lanzando bombas cuando los equipos de producto y tal no me quieren hacer caso, coño, joder, tengo que hacer un deadline de producto y tú me estás proponiendo que te ayude con un prototipo tal. Steve Jobs tenía que entrar y decir, ayudad a Tony. Y entonces yo tenía recursos. Dice, pero si yo no hubiera tenido la visión de un CEO y encima un CEO como Steve Jobs, habría sido imposible crear en esa compañía. Bueno, sí, en una corporación grande, si no tienes una visión clara y nítida desde arriba, desde un CEO, fundador, un equipo directivo que tenga las cosas claras en cuanto a la innovación, es complicado salir adelante porque, y sobre todo en los equipos de producto, yo creo que es donde se refleja más la innovación en múltiples aspectos, yo creo, en una compañía. Es muy complicado porque... ¿A ti te ha tocado luchar contra la visión del board? De decir, oye, ¿de verdad os tengo que convencer de que esto es importante? O al revés, tú has nacido empujado por un board, un CEO, un COO, no sé, un founder, depende. No hace falta personalizarlo solo en Desigual, que has trabajado con muchas... Tú haces consultoría de innovación. ¿A ti te toca luchar contra eso? ¿Qué aprendizajes sacas para el que está luchando contra eso actualmente? Un poco las dos cosas. O sea, yo creo, por ejemplo, en mi caso, a mí me llamaron para hacer la innovación y para construir la innovación dentro de la compañía, pero aún así sabíamos que yo tenía que ir con mi mantra de la innovación convenciendo no solo de cuando en cuando en algunos temas y en algunos aspectos al board, porque yo tenía que convencer de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, este es un proyecto bueno, este también y tal, sino también a toda la capa media de la compañía y bajarlo cuanto más a toda la compañía y crear una cultura de la innovación. Entonces al final tienes que convencer a todos de que la innovación es buena y de que ellos son innovadores en lo que están haciendo. O sea, yo mi trabajo, aparte de proyectos tecnológicos, etcétera, etcétera, era crear una cultura de la innovación consiguiendo que todos los empleados de alguna forma pensasen en el día a día estaba siendo innovador y ellos podían innovar también. Entonces, bueno, estás siempre en esa ambivalencia, ¿no? Entre estar por un lado bajo un paraguas del board en el que sí que te sientes protegido, ¿no? Y tienes los recursos y cuando convences y cuando lanzas ciertos mensajes lo aceptan
y te ayudan, pero luego por otro lado también tienes el otro lado que tienes que empujarlo y a veces con cierta resistencia dentro de tu propia compañía. Entonces, pero esa ambivalencia va a existir siempre dentro de un corporate. Claro, yo me estaba recordando, hace poco escuchaba a Brian Chesky, que es el CEO de Airbnb, y él es de estos pocos mega CEOs de super empresas que es diseñador, que viene de hacer diseño gráfico y tal, de producto, y él tiene un discurso muy fuerte, tiene una opinión muy fuerte sobre por qué el CEO debería ser diseñador, o por qué los diseñadores deberían dirigir la empresa, porque él dice, todo es diseño, desde la pantalla, el botón, el copy que usas en marketing, el post que haces en Instagram, todo es diseño. Entonces, si nos acercamos a la vida desde la perspectiva de generar la solución más bonita posible, más cómoda, más integrada, estas compañías pues traccionan y escalan y tal. Sí. Entonces, claro, él decía, un poco lo que acabas de decir, qué suerte que el fundador o el CEO son producto, porque van a tener una opinión lo suficientemente fuerte que nadie pueda rebatir y que se pueda remar en una dirección. Pero esto, claro, no pasa mucho. O sea, yo te escuchaba y pensaba en Chesky, ¿no? El decir, hostia, un tío que pone su casa en Airbnb, este tío crea, este tío está loco. Pero qué difícil es hacerlo en un entorno en el que va a haber alguien que te diga, mira, no, y no sin ningún motivo que respalde mi decisión. No porque es cómodo decir que no. Hostia, esto es frustrante, tío. Bueno, es que cuando entras en esa dinámica, yo creo que lo mejor es coger y retirarse, sinceramente, porque uno bajo ningún criterio y un no porque no, porque es cómodo, como tú dices, lo que indica es una dirección muy clara y es la dirección en contra de la propia innovación. Entonces, si la visión es esa, yo me retiraría, ¿no? Esto pasa, ¿no? Esto pasa. Vale. Sí, esto pasa, y además pasa, yo creo, ahora también porque la innovación es una palabra que está muy de moda, es un hype, y como todo hype, pues todo el mundo se mete sin muchas veces saber lo que conlleva, ¿no? Entonces, cuando te metes pero de repente tienes que cambiar ciertas cosas y te empiezan a picar por aquí y por allá, y de repente ves que eso no es lo que quieres, pues claro, chocas completamente con la innovación. ¿Has visto lo que ha hecho Adobe del vestido este que era una pantalla? No. Joder, mira, a ver si lo encuentro. Lo sacaron hace poco. Esto no entiendo muy bien qué hace Adobe aquí, pero un tío innovador. O sea, no queda claro, ya te digo, qué negocio va a generar Adobe con esto, pero estaba muy... Genera geometrías. El otro día estuvimos con Fede, el CEO de Sepia. Sí. Y él decía, yo me imagino el futuro como hiperfuturo, ¿no? El armario tiene una sola prenda, y esa prenda es lo que tú quieras, ¿no? Las mangas se alargan y se acortan, estéticamente cambia, o puedo decidir, oye, pues hoy que según le dé la luz sea un color de otro, etcétera, ¿no? Dice, yo me imagino un poco, y hay cosas en laboratorios ya muy locas, de que esto que vemos ciencia ficción, algunas cosas se podrían ver en unos años y tal. Y justo, no sé si lo dice en el podcast, pero creo que ese día me enseñó esto. Sí. Tú que has estado ahí tocando un poco el futuro, que has visto el futuro en el textil, la moda y tal, ¿qué opinas de estas versiones ya hiperfuturistas? Yo esta, por ejemplo, no la acabo de ver. Y conozco a Fede y me encanta lo que hace y demás con Sepia. Pero creo que si hiciéramos eso, acabaría llevando a la gente siempre la misma camiseta. Porque es lo cómodo. Porque tú te levantas cada día, incluso si te fijas, estos grandes creadores dentro del mito como Steve Jobs, Zuckerberg y todos estos, llevan siempre los mismos jerseys, llevan siempre las mismas camisetas y tienen 20 del mismo color en el armario. Y encima valen 200 euros, ¿eh? Luego dicen, estas camisetas valen una pasta que dices. Es cierto. Y es porque según ellos, y tiene mucho sentido, su capacidad de reflexión y su capacidad de pensar y demás
durante X horas a lo largo del día, quieren dejarla para solo las cosas que ellos creen que son prioritarias, ¿no? Y para ellos, pues elegir una prenda y pensar por la mañana que quieren ponerse o dejar de ponerse no es prioritario, entonces no quieren gastar ninguna energía de su cerebro en pensar eso. Y yo creo que a todos nos pasaría un poco parecido. Si tuviésemos la oportunidad de elegir, muchas veces cuando tienes la oportunidad de elegir entre muchísimas cosas, al final acabas eligiendo nada. ¿Tú eres obsesivo? O sea, ¿tiendes a repetir restaurante? No. ¿Tiendes a ponerte la misma camisa más veces que el resto? No soy obsesivo. No, en ese sentido no. Y reconozco que para algunas personas, que algunas personas su faceta obsesiva les ayuda a ser lo que son, por ejemplo en una empresa, a la hora de emprender, etcétera, etcétera. Yo no soy obsesivo, soy más bien disperso en muchas cosas y yo creo que esto también me ayuda a ser más creativo. Generalista, ¿no? Sí, a ser más abierto, más flexible, a pensar que siempre hay otras posibilidades, etcétera, etcétera. Pero bueno, cada uno tiene, a sus facetas le afectan de una manera o de otra. Yo creo que el futuro de la moda va en otro aspecto. Puede ir en ese, no te digo que no. ¿Qué te imaginas? O sea, si esto fuera, porque esto es tirar la moneda al aire. O sea, ¿tú qué intuirías o no sé si te tuvieras que jugar? Yo sí me imagino que la sostenibilidad va a suponer un punto importante de inflexión, pero la sostenibilidad yendo más allá, es decir, a la capacidad de tener una prenda y que la semana que viene se convierta en otra. Esto sí lo veo, pero también el tener, no sé, mayores herramientas de creatividad. Yo creo que la moda va mucho también por ahí. Yo creo que hoy día es como que da la sensación que la creatividad está agotada en la moda muchas veces, y yo creo que precisamente la tecnología, la innovación y todo lo que hay alrededor lo que hace es fomentar esa creatividad, y que a lo mejor, llegado el momento, cada uno de nosotros sí que somos los creativos de nuestra propia moda, de alguna forma. No lo sé, la moda va tan ligada a la evolución de las propias sociedades que es complicado, ¿vale? ¿El futuro es la tienda? O sea, ¿el futuro es físico? Yo creo que el futuro ya está en ese sentido muy asentado entre un híbrido de lo físico y lo digital, pero yo creo que lo físico va a estar ahí, porque pienso que es una necesidad humana el relacionarse, y es un centro de relación, ¿no? Las tiendas, el poder ir allí, el poder tocar, el poder ver a otras personas, el poder interactuar, yo creo que es necesario. Y Javi, ¿qué tienes por delante? Estamos ahora hablando, sigues liado con la presentación del libro, que es algo muy reciente. Sí. Ya no estás en Desigual, que esto habrá quedado claro a lo largo de la conversación, pero tú saliste de la compañía y bueno, has estado en este periodo medio sabático de creatividad. ¿Qué hay por delante? Sí, yo salí de la compañía entre otras cosas porque quería ver qué más podía hacer, ¿no? Y me apetecía hacer otras cosas, también descansar un poco, y ahora por delante estoy con el tema del libro, pero el libro me está llevando a otros puntos. O sea, el libro me está empezando a llevar a quizás hacer algún tipo de formaciones alrededor de lo que explico en el libro, eso por un lado, que tengo que diseñar un poquito más, ya te contaré cuando lo tenga más aterrizado. Y por otro lado, yo en este año estuve viajando, y uno de los sitios donde caí de forma muy casual, ya te comentaba antes, que estaba en Jamaica en un congreso de inteligencia artificial, en una empresa que está dedicada al mundo de la moda, pero desde la inteligencia artificial y la imagen y demás, y de allí reboté a Cuba, y en Cuba iba para una semana y me quedé casi 3 meses, porque me puse a escribir otro libro. Me inspiró el lugar, se me ocurrieron otras cosas y tenía el tiempo y la oportunidad, y dije, pues me quedo, me puse a escribir otro libro, me alquilé un piso,
y me puse a conocer gente allí en Cuba. Al final di con unas personas que también estaban ligadas a la innovación en Cuba, de una forma muy casual, pero bueno, a veces no es tan casual como decíamos antes. ¿Cómo de casual? O sea, Pues yo busqué un coworking, que en Cuba coworking en Cuba no existe, pero bueno, me busqué ¿cafetería? Me busqué un sitio, una especie de garaje en un hotelillo con aire acondicionado, y en la terraza de ese sitio había un día una chica que estaba explicando a otra chica temas de emprendimiento. Entonces yo me metí. Dije, oye, mira, yo soy profesor de temas de innovación, emprendimiento, he hecho esto y lo otro. Y estaba viendo que estabais hablando sobre esto, y bueno, empezamos a hablar, y al final resultaba que ellos pertenecían a una organización que se llama Nevolution, que es como una revista de emprendimiento y de estos temas allí en Cuba. Y también la misma fundadora de Nevolution, pues justo en la casa de al lado, tenía las oficinas de una empresa que se llama El Mandao, que es como el globo cubano. Entonces yo acabé dando una charla para emprendedores en Cuba, en ese tiempo que estuve allí, y acabamos generando una relación, ¿no? Y sobre esto luego surgió la posibilidad de hacer una asociación. Me vino la idea de que había, bajo las dificultades que presentaba las startups o las empresas tecnológicas en Cuba, que era la rotación de personal tan bestia que tenían, no podían aguantar un crecimiento sostenible en su desarrollo, y entonces yo dije, tiene que haber una manera de rellenar estos huecos y ayudaros a crecer y que surja un ecosistema real dentro del país, ¿no? Porque hay potencial, hay mucho potencial, hay muy buenas ideas y hay muchas cosas por hacer, ¿no? Entonces creamos una asociación que ya está creada, está basada aquí en España, y es como muy resumido como un Médicos Sin Fronteras, pero con desarrolladores tecnológicos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es enviar, es una plataforma que de un lado oferta proyectos que se necesitan en empresas de allí para escalar su modelo, su crecimiento, o para rellenar ciertos huecos y seguir creciendo de manera sostenible, y por otro lado, pues gente en España o en el resto del mundo que quiere una experiencia, ya puede ser como freelance o una empresa que mande a sus empleados como incentivo laboral o como una especie de misión tecnológica a trabajar a una empresa durante 2 o 3 meses en Cuba, con todo lo que ello supone, ¿no? También aprendizajes en muchos aspectos para las personas que vienen de aquí, ¿no? En cuanto a adaptación, creatividad, porque el modelo cubano es muy diferente, y el cómo tienes que funcionar allí es muy, muy diferente, ¿no? Entonces estamos en ello. Eso luego irá ligado a otro tipo de cosas, como pues posibles aceleradoras, incubadoras, temas de nómadas digitales que decíamos, y el llevar a gente también allí para formar, hacer bootcamps allí para formar gente y tal. Es una asociación sin ánimo de lucro que se llama Vangelis Tech Missions, y bueno, y ahora empezaremos con el piloto. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Vengo justo ahora de un festival de emprendimiento allí en La Habana, que se llamaba Jazz Emprende, que juntaba música jazz, que allí es como es algo muy presente, y también emprendimiento, y la verdad es que hay mucha gente muy interesada, y creo que va a tener mucho tirón y va a dar que hablar. Hostia, ¿cómo te has liado, eh? Me he liado mucho, sí. Pero bueno, era inevitable, un tío curioso, inquieto, con tiempo libre, dura poco, ¿no? Sí, Sin hacer nada dura tranquilo, en casa ibas a durar poco. En Cádiz, ¿qué tú me dices? Cádiz me tranquiliza, o buceando en Ibiza no te íbamos a ver. Sí, no, en Cádiz me he liado en otras cosas. En Cádiz, mira, me he apuntado para sacarme el carnet de moto, a caballo, una cosa que no había hecho nunca. Ahora monto a caballo y es una de mis pasiones. Bueno, en La Habana será un sitio donde puedas montar también, ¿no? En La Habana no mucho. ¿No? Alrededores sí que hay sitios para montar a caballo, pero bueno, como Cádiz, yo creo que hay pocos sitios para montar a caballo. Y ahí estoy un poco en mi retiro, y cuando voy a Ibiza también. Ya sabes que la mitad de mi familia es de Ibiza, y también de vez en cuando hace falta.
A ver si esto no te encuentras 200 euros buceando. Vamos a ver, es el principio de muchas cosas eso, ¿eh? Ajustado a inflación, ¿no? 200 euros de ahora era lo que te encontraste de pequeño. Sí. Oye, Javi, ha sido un placer. Si hay segundo libro en camino, por lo que has ido diciendo, tiene que haber segundo podcast. Perfecto, pues encantado de volver a relatarte las novedades aquí y siempre de charlar contigo, claro que sí. Pues un placer, tío, y enhorabuena. Mucha suerte en el proyecto con Cuba, que parece muy interesante. Gracias, nos vemos.